Esta ayudantía vamos a ver los ejercicios sobre flujo en teoría en serie. Yo en la ayudantía pasada les pasé un ejercicio de tubería en paralelo. La profe me dijo que no iba a entrar paralelo, así que me dijo que les pasara solamente ejercicio en serie. Lo otro me dijo con respecto a los factores a los factores K de las pérdidas menores, me dijo que se la iba a dar. Así que teniendo eso presente, además me dijo que usara la nomenclatura que ella utiliza, que me dijo que era para las pérdidas totales, ella utilizaba HF, para las primeras usaba HL y para la secundaria usaba HML. Entonces utilicen su nomenclatura, porque me pidió que se los dijera. Y que lo de la bomba y lo de la turbina le ponía con mayúsculas el H. Bueno, aquí está la ecuación que ustedes pueden utilizar para calcular el F o el diagrama de Moore. Yo el ejercicio se lo voy a hacer con el diagrama de Moore. Bueno, aquí tengo la cédula de la tubería comercial para sacar los diámetros internos. Y aquí vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio, que se considera como clase 1, dice que calcule la potencia que suministra la bomba, si se sabe que su eficiencia es de 76%. La eficiencia 76%. Se tiene el caudal, el fluido de alcohol metílico a 25 grados, se da la densidad y la viscosidad, o puede calcular el Reynolds. Luego dice, la línea de succión es de acero de 4 pulgadas, célula 40 de 15 metros de largo. Hace referencia a esta tubería, a este tramo de tubería. L1, diámetro 1. Luego, en la línea de descarga, que vendría siendo esta, tenemos L2 y diámetro 2, que vendría siendo acero de 2 pulgadas, célula 40 de 200 metros de largo. Recordar que esto es el diámetro nominal. Diámetro nominal igual a 2. Diámetro nominal igual a 4. Entonces vamos a la cédula y obtenemos el diámetro interno, que es el que utilizamos para hacer los cálculos. Entonces la cédula 40, pulgada 2, 52,5 milímetros de diámetro interno, y pulgada de 4 tenemos 102,3 milímetros. Yo, esa tabla, en este caso, ¿Ya? ¿nos la entregarían? ¿O nosotros tenemos que tener preparado ya de antes esa tabla? Yo vi en los PPT la tabla de la profe, pero no. Cuando yo le pregunté a la profe, me dijo que ella le iba a entregar por lo menos los K. No le pregunté sobre la tabla de cédula. Eso pregúntenselo a ella hoy día mejor. Igual, en todo caso, yo se lo voy a preguntar y le, les mando un aviso dentro del aula, pero pregúntenle a ella. Gracias. Por último, aquí ya tenemos, aquí se dan los K en el encabezado. K de entrada 1, que vendría siendo pérdidas por la entrada. K salida igual a 1. Los codos es 0,57, pero fijarse que hay dos codos. Entonces, cuando se calcule las pérdidas será por 2. Y la cálcula de la válvula de globo aquí que dice que está abierta por completo tiene un factor de 6,46. Teniendo eso claro, nosotros cuando vamos a ver el ejercicio no vamos a ver que es de clase 1.
Lo que tenemos que saber nosotros, que el de los clase 1, uno tiene longitud, diámetro, caudal, y si tiene los tres, es de clase 1. Entonces, nos dieron las longitudes, claro, que nos dieron el diámetro, en el cabezón nos dieron el diámetro, obtenemos el diámetro interno y tenemos la longitud. Además nos dieron el caudal, aquí nos dan el caudal. Entonces sabemos automáticamente que es de clase 1 y que al tener estos tres, generalmente que se pide la caída de presión o las pérdidas. Pero en este caso, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la potencia. Entonces, ¿cómo se cumple esto? Es debido a que la potencia de la bomba no tiene que... El rendimiento de la bomba, que es la que nos dan, tenemos la potencia sobre el fluido y tenemos la potencia de la bomba. La potencia sobre el fluido, esta es calculada por el HV, es decir, la carga de la bomba, por el peso específico, que no es más que ρ por G, por el caudal. Entonces, si queremos obtener la potencia de la bomba, de lo que nos piden, calcular la potencia que suministra la bomba, entonces tendríamos que hacer que W potencia, porque W punto, trabajo por unidad de tiempo, es igual a HV por peso específico, por el caudal, dividido el rendimiento, que me dijeron que el rendimiento de la bomba era 0,76. 0,76. Este es el rendimiento de la bomba. ¿Por qué digo de la bomba? Porque la profesora me dijo que ella a usted le pasó el rendimiento total. Entonces, aquí como el peso específico lo tenemos, que tenemos la gravedad y tenemos la densidad del fluido y no tenemos el caudal en el cabezal. Entonces, ¿qué nos falta? Obtener el HV, obtener la potencia. Y HV lo obtenemos de la ecuación de Bernoulli, como veíamos acá. Cuando tenemos HV acá. Y al despejar, ¿qué va a pasar? Que nos va a depender de las presiones y de la caída de presión. Entonces se cumple que es de caso 1 porque al final vamos a tener que calcular la caída de presión y las pérdidas. Entonces ahora vamos a dar paso a calcular ese HV. Recordar que está buscando HV, lo dejo. Entonces recordar que estamos calculando la potencia. El despeje, ¿te refieres al de la potencia? Sí, ¿Qué tiene no, esto? no caché cómo lo despejaste. No sé si es que es otra fórmula o despejaste de ahí mismo. No, despejé aquí mismo. El trabajo que se le hace al fluido es HV por JK dividido la potencia de la bomba suministrada. Entonces yo paso esto acá y estoy dividiendo. Eso es lo que hice. ¿Ok? Porque es la potencia suministrada la que me viene. Entonces, me falta HV, pero el rendimiento me lo da el cabezón, que es 0,76. Ya. Lo primero, también lo otro que yo les decía, cuando empiecen a hacer la ecuación de la energía, ustedes se tienen que definir los puntos que ustedes van a utilizar para calcular. En este caso siempre recomiendo hacer la ecuación en la de serie, conviene hacer siempre la ecuación general desde el punto 1, punto 2, entre los dos puntos más lejanos, o los dos extremos de la tubería. Luego van a
hacer para obtener diferentes, porque aquí van a obtener la ecuación, el despeje, para obtener el HV, que es la carga de la altura de la bomba, y luego para obtener esos valores que le va a quedar en la ecuación que les falta, ahí deben entrar adentro de la tubería y hacer diferentes ecuaciones de energía de diferentes puntos. Por ejemplo, de 2 a 3, o también a veces se tiene que hacer entre la bomba, es decir, digamos que aquí fuera 2, este fuera 3 y este fuera 4. Ahí va a depender del ejercicio y ustedes lo van a ir descubriendo mientras van haciendo las ecuaciones, a ver qué le falta, y ahí van encontrando. Entonces, pero siempre primero hacer la ecuación general de todo el sistema, de todo el circuito, entre los dos extremos. Además, porque ahí conocen mayor información, pues saben la velocidad, la presión y todo el tema. Aquí se fijan que está abierto el orificio entonces del depósito, entonces está a presión atmosférica. Entonces vamos a plantar la ecuación de la energía entre el punto 1 y 2. Lo cual nos quedaría, si recordamos, P1 por J por peso específico, más velocidad 1 al cuadrado, partido 2G, más Z1, más HV, que es la altura de la bomba, el trabajo que produce la bomba. Igual a P2, peso específico, más P2 al cuadrado por 2G, más Z2, más HF. O sea, la HF, que son las pérdidas totales. Entonces sabemos que la presión... Sí, dime. Dijiste HV, altura de bomba. Sí, la altura de la bomba. Es que la ecuación está por metros de columna, entonces se le dice altura de bomba, pero si lo tienen en otra unidad, el despeje de la ecuación representa el trabajo que produce la bomba. Ah, no es como una medida de longitud, ¿sí? O sea, tu dimensión es longitud, te va a quedar en metros, pero eso que representa se le llama, en fluido eso se le llama carga o altura. Es decir, los metros es el equivalente a los metros de elevación que que la bomba te está elevando el fluido. Porque las bombas son para un fluido elevarlo a una altura. ¿Ya? Y eso tiene una correlación de carga que se le llama, que son metros de altura. Ya, y la pérdida sería lo que no alcanzó a elevarse. Las pérdidas son toda la pérdida de energía que tiene debido a la fricción o por los diferentes accesorios, que también en el fondo son fricciones dentro del accesorio. Hay una pérdida de energía, disipación de calor por la fricción y todo el tema. Esas pérdidas que producen pérdida de energía, entonces no te va a generar la altura que tú necesitas. Entonces, dentro del cálculo, tú consideras esas pérdidas para que el H que tú obtienes pueda seleccionar bien la bomba para que logre la altura que desea. Pero ese H también se mide en carga o en metros de altura. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Pero al final es la energía que se pierde y que uno tiene que la bomba le tiene que ganar a las pérdidas, por así decirlo. Porque en el fondo eso es lo que hace la bomba, es darle energía al fluido para que venza la gravedad, para que venza la presión y para que venza los roces, o que también son llamadas pérdidas de carga. Bueno, aquí de esta ecuación del sistema entre 1 y 2, ¿qué sabemos? Sabemos que la presión atmosférica, si trabajamos en manométrica, es 0. Presión P1 0, presión P2 también es 0. Luego tenemos que la velocidad 1 y velocidad 2, como el depósito se considera muy grande, se puede considerar la velocidad aquí en la superficie libre aproximadamente 0. Entonces aquí tenemos 0, 0, y al final, ¿qué nos queda? Nos queda que H bomba es igual a Z2 menos Z1
más HF. Recordar, esto se me olvidó, que también definan su Z. Yo siempre les recomiendo que definan el punto más bajo de las cotas que les dan. Entonces, por ejemplo, aquí este sería mi Z0. Entonces mi Z1 sería igual a 0. Igual a 0, perdón. Ahí. Z1 igual a 0. Y mi cota 2 sería Z2 igual a 10. Aquí me lo dan 10 metros. Entonces, al final el delta acá quería 10 metros más HF. Entonces lo único que me faltaría sería calcular HF para obtener el HV y obtener la potencia de la bomba. Entonces, para calcular HF, yo lo primero que hago es identificar cuántos elementos de pérdida de carga tengo, ya sea primaria o secundaria. Entonces ustedes van al dibujo y empiezan desde la cota 1, entonces dicen ya. La primera pérdida vendría siendo la entrada. Luego tenemos una pérdida por fricción de la tubería, el largo de la tubería. Ahí tenemos 2 pérdidas. Luego tenemos la pérdida de la bomba, o sea, perdón, de la válvula, del globo. Entonces aquí tenemos H1, pérdida 1, pérdida 2, pérdida 3. Luego tenemos el codo, H4, recordar que son 2. Que sería por 2, H4. Después tenemos pérdida de la línea de descarga que le llamo aquí, y H5. Y por último tenemos una pérdida acá, H6 de la salida. Igual de repente puede darse que, por ejemplo, estos tramos, como son muy chicos, no se consideran las pérdidas, se subestiman en los ejercicios que uno le puede llegar a tomar. Entonces ustedes se tienen que fijar qué datos le dan, porque aquí me da acá entrada, salida, codo, válvula, ya le está diciendo cuáles son las cargas, las pérdidas menores, y también saben que las tuberías largas siempre le va a dar los datos, el acero, que es de acero, el material, las pulgadas de diámetro nominal y la cédula. Entonces por eso tenemos dos, solamente consideramos esas dos, porque del otro no tenemos información, y es porque se considera despreciable porque son tramos muy cortos. Santiago, una consulta. Sí, dime. El H4 lo consideraste por 2, ¿cierto? Porque, perdón, hay 2 codos en el sistema. Sí, por eso lo considero por dos. Ya, bueno. Oye, y otra consulta que tenía antes, Dime. las velocidades V1 y V2, ¿en qué casos puede ser que no se consideren cero? Ahí como que el enunciado te tiene que decir de que la velocidad en el estanque es tanto, ¿o no? Sí, te lo dicen. Generalmente cuando hay estanque no te dicen que la velocidad tiene un valor, sino que generalmente en vez de darte un estanque, el ejercicio parte de acá. Claro. Te ponen una tubería, te ponen la presión, manómetro, y te dan el caudal y ahí te dan el área y puedes sacar la velocidad y tu velocidad en el punto 1 no va a ser 0. Pero generalmente los estanques, yo no he visto ejercicios que te digan que el depósito. Me acuerdo de haber visto uno que, o sea, que era como un supuesto que el estanque estuviera defectuoso y que vendría siendo como un dibujo más como esto. Y que se descargaba muy rápido. Entonces tenía una cierta velocidad, pero te la daban. Así que no se preocupen. Así que o se la dan o es 0. Muchas gracias. Oye, Santiago, ¿Sí, dime? ¿la bomba no tiene K? Las bombas no tienen K. Mira, las bombas tienen pérdidas, pero si no te lo indican, es que no las consideran. ¿Por qué no las consideran? Porque viene implícitamente en el rendimiento de la bomba.
porque si no sería el 100% del rendimiento de la bomba, es decir, todo el trabajo que produce llega al fluido, y como no es así, porque hay pérdidas mecánicas, hay pérdida interna, entonces como que no se estudia como pérdida secundaria generalmente. Ya, gracias. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 pérdidas. Ya. Recordar que H1 era entrada, H2. Recordar que todas las pérdidas tienen esta forma. Entonces uno puede factorizar por la componente de la velocidad al cuadrado partido 2G. Es lo que yo hago por lo menos. Entonces yo aquí defino K entrada más, con paréntesis, ¿no? Más H2 era la línea de succión, que sería factor de fricción por el largo 1 dividido el diámetro 1 interno, más H3 que es la de la válvula, K válvula, más H4 que era la línea de descarga, F1, F2 para no confundirse, L2, diámetro 2, más, H4 eran los codos. Déjame borrarlo. Y sería por 2, ¿cierto? El tema del codo. Sí. Segundo. Sería 2K codo. Yo le puse 2 por H4, pero también le pueden poner 2 por K codo. Porque estoy factorizando por B. Entonces va que sea más simple. Más H5, que vendría siendo, ahora sí, F2, L2, diámetro 2. Y por último, el de salida. Y todo eso multiplicado por la velocidad 2. Aquí punto importante. Que acá como necesitamos calcular las pérdidas, porque ya hicimos esta ecuación que fue del punto 1 y punto 2 y obtuvimos esta relación. Para obtener las pérdidas hay que hacer la ecuación de energía dentro del circuito, porque tenemos que calcular las pérdidas internas. Entonces hacemos el análisis desde aquí, desde la entrada de la tubería, donde empezamos a considerar las pérdidas, hasta la salida. Entonces aquí tenemos nuevos 2 puntos. Le vamos a llamar punto S, que es de la línea de suministro y de la línea de descarga. Entonces aquí tenemos que hacer el análisis entre el punto S al punto D. Y si les es más cómodo, ustedes pueden poner 1, 3, 4 y 2, pero eso se lo tienen que indicar en el dibujo la profe, para que ella sepa dónde están haciendo la ecuación de energía. Y repito, se hace la ecuación de energía internamente porque lo que necesitamos es calcular la HF, las pérdidas. Y porque si lo hiciéramos de 1 a 2, lo único que obtendríamos es de nuevo esta ecuación y no nos entrega mayor información que la que se ve en pantalla. Entonces aquí la velocidad, y aquí, por ejemplo, aquí yo cometí un error, porque como es entre los 2 puntos, yo tengo que, para las pérdidas de cada entrada y de la línea de succión, dependen de la velocidad de esta tubería, que va a ser distinta a la otra porque tienen diámetros distintos. Entonces aquí voy a tener una velocidad Bs y en esta voy a tener una velocidad Bd.
Entonces, me quedaría, Santiago, perdón, como que la bomba es como el punto de inflexión, ¿o no? En el tema de la velocidad dentro de la tubería. O, el punto de inflexión, para darse cuenta, es el cambio de diámetro de la tubería. El cambio de diámetro Claro. se puede dar por otro tipo de accesorio. En este caso se da gracias a la bomba, que justo después de la bomba se cambió el diámetro a uno menor, entonces va a cambiar la velocidad. Pero se puede dar que justo salía la bomba, la válvula también, hay unas compuertas o válvulas de contracción o expansión que te vuelven a cambiar el diámetro y puede llegar a quedar igual o más grande, y eso también influye. Entonces al final es mejor enfocarse en el diámetro de la tubería y saber si las velocidades son distintas. ya, gracias. Entonces nos quedaría aquí la pérdida de la entrada y de la línea de succión, la de antes del cambio de diámetro de la tubería, por la velocidad ns dividido 2G, más, y ahora sí, el H3, H4, H5, que vendría siendo de H3 sería K de la válvula, más H4 que vendría siendo los K de los codos, que serían 2 por K codo. Y ya tenemos H5, tenemos H6 por la velocidad de ese tramo, que sería velocidad BD al cuadrado partido 2G. Entonces así les quedaría. O sea, disculpa, si no hubiera cambio de sección, sería todo junto en el mismo paréntesis. Pero Sería como como hay yo lo estaba. cambio, Claro, si no hubiera cambio de sección, porque tendrías la misma velocidad, hubiera sido como lo estaba escribiendo antes, que era todo junto, factorizado por la velocidad. ya bueno, gracias. Ya. Es bueno revisar que uno no se haya equivocado. Tenemos que entrada, succión, PS, más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos las 6 componentes de los H. Y aquí simplificamos, vemos al tiro qué tenemos y qué no tenemos. Aquí sabemos que tenemos cada entrada, salida, codo, válvula. Entonces tenemos que cada entrada es 1. Aquí que tenemos, F1 no lo tenemos, es el factor de fricción. Lo tenemos la longitud y el diámetro, que lo vimos en la cédula y lo da el encabezado, que vendría siendo el 15 metros, célula 40, diámetro 102,3, porque es el de 4 pulgadas. Que si lo pasamos a metros va a ser 0,123 metros. Entonces tenemos ese factor, que ya lo voy a escribir cuando vaya a la siguiente página. La velocidad no la hemos calculado, pero tenemos el caudal y de ahí la podemos sacar, porque tenemos el área, el caudal es velocidad por área. Luego el K válvula también era 6,46, el K codo 0,57, que se multiplica por 2, F2 no lo tenemos, de igual manera L2 y D2 sí lo tenemos, y KS que era 1. Entonces ahora lo voy a dibujar aquí con sus valores respectivos. Me quedaría que HF es igual a 1 más F1 por L1 que era 15 metros, dividido el diámetro que era 1,123, cierra paréntesis, por la velocidad S al cuadrado por 2G, más paréntesis, el K de la válvula que es 6,46,
más 2 veces el K del codo, que era 0,57, más la pérdida de la salida, más 1, cierra paréntesis, por la velocidad de descarga por esa sección de tubería, al cuadrado partido 2. Entonces, ¿qué nos falta? Antes de calcular los F, aquí me faltó el F2 por L2, que vendría siendo, ¿cuánto era? 200 metros de largo. Hacerlo a pulgada 2, que vendría el diámetro siendo 52,5 milímetros. F2 por 200 metros dividido 0,052525 en metros. Recuérdense que cuando hacen el L partido D, tienen que estar en las mismas unidades. Tiene que ser metro dividido metro, pie dividido pie o milímetro dividido milímetro. Ya, entonces nos faltan los F y nos faltan las velocidades. La velocidad la sacamos al tiro, que es fácil. A través del caudal tenemos el caudal que es el encabezado dado 54 metros cúbicos por hora. Entonces tenemos que pasarlo a metros cúbicos por segundo del sistema internacional, que vendría siendo una hora es a 3.600 segundos, que nos quedaría un caudal de 0,015 metros cúbicos por segundo. Teniendo el caudal sacamos las velocidades. Sabemos que velocidad S es igual a caudal dividido el área S, es decir, el área de esa tubería, vendría siendo 0,015 dividido pi por el diámetro 1 o diámetro de succión, que era ese, 0,1023 al cuadrado dividido 4, y eso nos da a mí me da 1,83. Si alguien le da distinto me dice. Luego tenemos la velocidad de descarga, de igual forma. Caudal, que va a ser el mismo en toda la tubería porque es en serie. El área de la tubería de descarga, 0,015 dividido pi por el diámetro, lo tenemos acá, y el diámetro interno, 0,0525 al cuadrado dividido 4, lo cual a mí me da 6,92 aproximadamente. Entonces, como ya tenemos las velocidades, recordar siempre cuando les falta un dato y no saben qué sacar, recordar que es de clase 1 y que los datos son, usted tiene longitud, diámetro y caudal. Entonces, con una de esas tres cosas lo tienen que saber, lo de clase 1. Por ejemplo, también cuando le pidan la potencia de la bomba, sí o sí la tienen que calcular a través de la pérdida de carga o la caída de presión. Porque los clase 1 te dan longitud, diámetro y caudal y te va a pedir calcular la caída de presión o te va a exigir el ejercicio por calcular. Eso es por si alguien se pierde y no sabe cómo obtener algún valor, recurre a esos elementos. Bueno, calculamos aquí el tiro BS al cuadrado partido 2G como 9,81, lo cual les va a dar 0,17 metros
y velocidad V2, o sea, de descarga, perdón, que les va a dar 2,44 metros. Ya teniendo eso, vamos a borrar acá. Entonces ahora ya tenemos toda la... Ah, no, nos falta el factor de fricción. Entonces vamos a calcular ahora el factor de fricción de las tuberías. Entonces, ya, la línea de succión, F1. ¿Cómo se calcula el factor de fricción? Entonces, recuerden que los factores de fricción tienen la ecuación o tienen el diagrama de Moody. Yo lo voy a hacer por el diagrama de Moody. Pero se utilizan los mismos elementos, que es la rugosidad relativa, el Reynolds, y con eso estamos. En el caso de la ecuación, acuérdense que iterativo, se escoge un F aproximado, si tienen una calculadora científica lo pueden meter pueden ingresar la fórmula completa y hacerlo con Solver. Si no, tienen que despejar esta F. Recordar dejar aquí, elevarlo a -1, para que les quede raíz de F y después al cuadrado, para que les quede solamente F. Y toda esta expresión les va a quedar elevado a -1, elevado al cuadrado. Y Santiago, Dime. pero primero no hay que ver acerca de que si es un flujo turbulento o laminar con respecto al número Reynolds o estoy mal. Es que... Ah, claro, es que cuando tú calcules el número de Reynolds vas a saber que... Porque se acuerdan que el factor de fricción es... Para el laminar es 64 de Reynolds. Esta ecuación igual debería darle el resultado, pero es mucho más fácil hacer esto. Pero es muy raro que la profe les vaya a poner un Reynolds laminar. Yo nunca he Ya. visto que lo haga, así que... Vale, súper. Y no he visto ni siquiera que los libros o sea, lo pueden poner como por ejemplo, pero es muy... En la industria, sobre todo, es muy raro encontrar Reynolds laminares, por si acaso. Realmente siempre son turbulentos. Es muy raro encontrar flujos tan lentos que sean laminares. Dicho eso, pero tienes razón. En el fondo, uno calcula el Reynolds y sabe si es laminar o no, para saber si usar la fórmula o la fórmula simplificada que es 64 de Reynolds. Entonces, damos paso a calcular el Reynolds, que es lo primero que tienen que hacer, como dijo su compañero, que viene siendo la densidad por la velocidad por el diámetro dividido la viscosidad. Entonces, de F1, el diámetro es diámetro 1, la velocidad es la velocidad de succión que obtuvimos, la densidad y viscosidad la da el encabezado, que es 789, que ya está en unidades de utilizables, no hay que hacer transformaciones, y la viscosidad. Si ustedes lo calculan, les debería dar un Reynolds de 2,64 por 10 elevado a 5. Que eso vendría siendo 264.000. Luego necesitamos la rugosidad relativa, que recuerden que tienen que estar en las mismas unidades para hacer la relación. La rugosidad ya no la tengo en el encabezado. Habría que entrar en la tabla, pero la tabla no la tengo aquí. Pero tengo anotado la rugosidad, que era de acero comercial, que tenía que el E, aquí cuando se lo suba se lo voy a poner en el encabezado.
E debería ser 4,6 por 10 elevado a menos 5 milímetros. Debería haberlo puesto aquí en el encabezado, no lo puse. Teniendo la rugosidad, que sería 4,6 por 10 elevado a menos 5 milímetros. Perdón, metros. Ya lo tenía transformado. Esto no era metros. Dividido el diámetro. El diámetro es 0,1023. Igual el valor que van a obtener de la rugosidad relativa es igual a 4,496 por 10 elevado a menos 4. Entonces ya con estos dos parámetros pueden entrar al diagrama de Moody. Entonces en Moody se entra con el Reynolds y la rugosidad relativa. Y obtenemos F1. Entonces, vamos al diagrama de Moody. Y el diagrama de Moody tenemos que intersectar la rugosidad relativa y el Reynolds. Entonces la rugosidad relativa tenemos que es 4,49 por 10 elevado a menos 4. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos el 10 elevado a menos 4. Tenemos 0,004. Y nos dice que es 4,4. Lo podemos aproximar que vendría siendo 0,0004. Nos dio eso. Podemos decir que es 4,5. O sea, 45 aquí aproximando a este factor. Entonces, aquí lo que tenemos que va a estar entre 0,06 y 0,004. Aquí vemos líneas divisoras, acuérdense esto que está en escala logarítmica. Entonces, cada cuadradito vale lo mismo, aunque sea más chico o más pequeño. Entonces, para ser preciso en cómo entrar al diagrama de Moody, si es que se lo piden, ustedes sacan una diferencia entre los dos valores de arriba, referenciales, es decir, de 0,006 menos 0,004, le va a dar la diferencia entre estos dos números. Y lo dividen por la cantidad de cuadraditos, que en este caso serían 2. Entonces le va a dar cuánto vale cada cuadradito. Entonces a mí me da que es 1 por 10 elevado a menos 4 cada cuadrado. Le sumo la base, que sería 0,04. Y obtengo que la siguiente rayita, que es la que está aquí, sería 5 por 10 elevado a menos 4. Eso es obvio, siendo que salta de 4 a 6 y tiene una raya entre medio, entonces 4, 5, 6. Pero por ejemplo, cuando los ven por acá y tienen más de un cuadradito, es conveniente hacer lo que yo hago, para que no se confundan. Entonces, cuentan cuántos cuadrados hay, sacan la diferencia y sacan cuánto vale cada cuadrado y lo van sumando dependiendo de cuántos cuadrados son, o cuántas subdivisiones. Ahí me perdí un poquito. Entonces sería, cuento los cuadrados, resto los valores y los divido por la cantidad de cuadrados. Claro, así vas a sacar cuánto equivale a cada cuadradito. Porque Ya. uno se suele confundir que como está en escala logarítmica piensa que son distintos los valores, pero en verdad los valores son prácticamente los mismos, los saltos cualitativos. Entonces, claro, la diferencia entre los dos valores que tú tienes de cota y lo divides por la cantidad de cuadrados para saber cuánto equivale a cada cuadrado. Y ahí es cosa de sumarle la base y le suman los cuadraditos para tener el número real. Entonces yo ya sé que la otra línea aquí me da 5 por 10 elevado a menos 4. Y esto era aproximadamente 0,045, que significa la mitad entre las dos líneas. Entonces, nos quedaría... Esto sí le obligan a usar el diagrama de Moody, porque si no usan la ecuación.
aunque con un poquito de práctica el diagrama es mucho más rápido. O sea, a menos que tenga la fórmula ya programada en la calculadora científica, si es que la profesora lo permite usar. Ya, sería entre estas dos líneas, que sería por aquí, justo al medio. Entonces lo que hacemos es trazamos una línea, se ayudan con una regla, con una tarjeta, con algo. Tirar la línea hasta intersectar el Reynolds. El Reynolds tengo que ver dónde cae el Reynolds, porque si el Reynolds es turbulento acá, sería recto, si no, esta línea en verdad es una curva y que va a ir subiendo en paralelo a la otra curva. No me sale muy bien no se entiende. Entonces ustedes ahí tiran ahí y van subiendo con respecto a la curva de abajo, que vendría siendo la de 004, que les sirve como de guía. Pero tiene que estar entre 004 y 006, más o menos a la altura que yo les indico. Aquí las curvas se van juntando, entonces tratar de mantener la línea. Luego el Reynolds era 264.000, es decir, 2,64 por 10 elevado a menos 5. Aquí vemos el Reynolds 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 y a 10 elevado a 5. 10 elevado a 5, aquí lo tenemos por 2, que no se nota mucho ahí, pero dice 2. Entonces aquí tenemos la cuota de 200.000. Luego tenemos aquí 3, que sería la cuota de 300.000. Y ya acá están los 10 elevado a 6, 10 elevado a 7, 10 elevado a 8. Entonces estamos en 264.000, que sería entre 200.000 y 300.000, que sería más o menos la mitad, pero para estar seguros hacemos lo mismo. Entre 300 y 200.000 tenemos una diferencia de 100.000. ¿Cuántos cuadrados tenemos? 1, 2, 3. Déjenme sacar. Entonces son 100.000 dividido 3, le da 33.000, entonces serían, para llegar a 264 serían 2 líneas, o 2 cuadraditos. Entonces tienen 2 cuadrados, 1, 2, y más o menos aquí estaría los 264.000. Entonces ustedes tiran hacia arriba e intersectan la curva de la rugosidad relativa. Y ahí recién ahí se van de forma horizontal a ver cuál es el factor de fricción, que sería aproximadamente acá. Que vendría siendo, si vemos aquí, la cota 0015, 002, y vemos que tenemos 1 cuadrado, 2 cuadrados, 3, 4, 5 cuadrados. Entonces hacemos 0.02 menos 0.015 dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 5 cuadrados. Cada cuadrado es 1 por 10 elevado a menos 3. Entonces yo de aquí tengo 1, 2, 3, 4. Me vendría dando 0,019. Yo considero los 4 cuadrados que sería hasta acá arriba, que serían como 0,019. Pero si lo hacemos bien, si lo vemos bien, estaría un poquito más abajo. Entonces yo tomaría 0,018. Igual después igual siempre esto pasa que hay algunos que van a tomar 0,019, otros 0,018, otros 0,018,5, o sea 5. Se puede dar el caso, que cada uno escoja valores distintos.
o la diferencia es tan poca que no va a afectar mucho el cálculo. Pero eso pasa cuando se usa el diagrama de Moody. Es más, si ustedes ven la literatura del diagrama de Moody, dependiendo de la zona, se tiene un porcentaje de error. Pues, yo me acuerdo, por ejemplo, en la zona más complicada, que la por acá. Sí, creo que era por acá. No estoy seguro, pero era como un valor de un error del 2%, como máximo. Pero existe un error implícito en el diagrama de Moody, pero que es tolerable. Así que no se preocupen de ver exactamente cuál es el número, pero que esté más o menos bien en el rango. Oye, igual debe haber un tipo, un tipo de calculadora online que te lo haga, ¿no? O- Sí, yo he visto páginas, es más, cuando yo daba el ramo utilizaba una calculadora online para hacer los ejercicios cuando practicaba, y la traté de buscar, pero no la puedo encontrar, pero esas calculadoras están basadas en el diagrama de Colebrook o Haaland, que es otra que es un aproximado, pero utilizan esta fórmula generalmente. Y uno mete el Reynolds, la rugosidad relativa, incluso te piden si tenéis la expresión y la velocidad y te calcula tú. Pero muchas de esas calculadoras sí no consideran las pérdidas menores. Entonces es mejor buscar una página y que tenga esto formateado como formato para poder ingresarlo y sacarlo. Porque esta como iterativa te va a dar el número más exacto. ¿Ok? O también lo podéis hacer en la calculadora científica, también te lo va a decir. Si ingresas la ecuación y la dejas grabada, también. Pero no sea que la profe en el ejercicio les pida explícitamente utilizar el diagrama Moody. Eso pregúntenselo en clase hoy día. Que si se aprenden uno u otro, se tienen que aprender los dos porque les puede llegar a preguntar. Porque, Me acuerdo que, perdón, que la profe dijo que el factor se tenía que sacar como de forma iterativa, como que uno tiene que ir probando valores. Creo recordar. o sea, hay ejercicios que usted tiene que hacerlo iterativo. O ella les dijo que en cualquier ejercicio tienen que iterar. Porque se puede dar que, o sea, ustedes tomen acá 0, no sé, digamos que no lo hacen muy bien, no tienen la costumbre de utilizar el diagrama de Moody, utilizan 0017, calculan todo, les va a dar una velocidad, ahí tendrían que calcular el Reynolds de nuevo y sacar de nuevo el F. Pero eso no, tienen que consultárselo a la profe si lo tienen que hacer en cualquier ejercicio o es cuando el ejercicio lo requiera. Que me refiero a que sí se requiere. Porque cuando uno tiene práctica y ya sabe ver aquí el muy, uno no, generalmente no itera porque sabe, ya está acostumbrado a verlo. Pero cuando uno no sabe, tiene que iterar para saber si el valor le cambia. Pero hay casos que tú sí o sí tienes que iterar, que es cuando tú no conoces la velocidad, que son los de clase tipo 2, que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, que tú no sabes la velocidad, entonces no tienes el Reynolds. Entonces tú tienes que considerar un Reynolds lo suficientemente turbulento y considerar el factor de fricción dado con el cruce con la rugosidad relativa. Entonces ahí tú no sabes cuál es el factor de fricción exacto. Entonces por eso tienes que iterar. De la misma forma, escoge el factor de fricción aproximado, llega a la velocidad y esa misma velocidad calculas de nuevo, ahora puedes calcular el Reynolds y con ese Reynolds te vuelves a meter. Y después de una o dos iteraciones te converge el factor de fricción. En ese punto, un punto importante es más o menos saber en qué rango se maneja el factor de fricción del problema que escogen. ¿Cuál va a ser el rango? Si se fijan, el factor de fricción menor va a ser siempre la horizontal de la rugosidad relativa que ustedes están tomando. Ese siempre va a ser el menor. Y el mayor va a ser más o menos hasta que se acaba el flujo turbulento, que es en 4000, que vendría siendo, ustedes siguen la curva, hasta acá arriba, hasta llegar a 4000,
que vendría siendo aquí. Y el factor de fricción sería este. Entonces ustedes saben sí o sí que su factor de fricción tiene que estar entre 0,04 y digamos 0,015. Entonces usted va a escoger un factor de fricción entre uno de esos dos rangos. Y ahí empiezan a iterar. Yo aconsejo siempre utilizar considerar el Reynolds completamente turbulento, irse a la horizontal y tomar el que les dé. Y con ese van a llegar rápidamente. Pero igual pueden tomar otro y solamente que se van a demorar más en la iteración. Pero como les digo, yo estoy acostumbrado a que los ejercicios que no exigen esa iteración porque conozco el Reynolds, conozco la velocidad, no iterar. Pero eso es porque uno ya está acostumbrado a utilizar el diagrama Moody, pero si la profe se lo pide en las clases, pregúnteselo, o sea, en la clase, en la prueba, pregúntele si cualquier ejercicio ustedes tienen que hacer una o dos iteraciones para el factor de fricción. ¿Por qué les digo que depende? Porque también es una cosa de tiempo que le da la prueba. Porque, por ejemplo, en este caso, yo tengo dos factores de fricción para estas dos tuberías. Entonces, si yo te pidiera iterar, en este caso, tendrías que tirar, no sé, 2 o 3 veces en cada uno. Entonces, mucho tiempo. Entonces, tal vez la profe le dice que no, que si el ejercicio no lo requiere, como el de los clase 2, que es lo que yo te estaba explicando antes, tal vez la profe no te esté pidiendo iterar. Solamente utilizar el diagrama o utilizar la ecuación, que la ecuación te va a iterar sola y te da el número exacto. Pero eso tienen que conversarlo con la profe. Porque eso, de verdad, depende de cada profesor. Yo tenía un profesor que nos hacía iterar incluso hasta 3 o 4 veces hasta que la cosa no cambiase. Entonces, pregúntelo. ¿En qué nos quedamos? El factor de fricción F1. Como lo había dicho, que yo tomé 0,018. Por cosa de tiempo, hago lo mismo con con F2. Calculo el Reynolds y calculo la robustidad relativa. Cuando suba lo voy a hacer con todo el ejercicio. El F2 me dio 0,02. Yo, aquí repito, yo no iteré. Si la profe le pide iterar, iterar. Ya teniendo estos dos valores, ya lo podemos ingresar como teníamos acá en la ecuación completa de las pérdidas. Porque ya calculamos la componente de la velocidad partido 2G y el factor de fricción. Lo cual nos queda, les tiene que quedar HF igual a 1 más 0,018, que es F1, por L1, que es 15, dividido el diámetro 1 interno, por 0,17, que es la velocidad al cuadrado dividido 2G, más los K más 0,02, que sería el factor de fricción 2, por L2, que sería 200, dividido el diámetro 2, todo esto por la velocidad al cuadrado dividido 2G de ese tramo, que me había dado 2,44. Esto, si lo suman, el resultado le va a dar 207 metros, como 4 metros. Dado eso, ya tenemos todo para calcular. Acuérdense de la primera ecuación de energía que hicimos entre el punto 1 y el punto 2, y que es lo que estamos buscando, HB, que era delta Z más HF, que vendría siendo 10 más 207,4 metros,
que vendría siendo 217,4. Ya teniendo HV, tengo que calcular la potencia, que era lo que me pedía. Y recordar que la potencia de la bomba que yo le había dado se calculaba como rendimiento, como HV, peso específico, caudal, dividido el rendimiento. Esto era 0,76. El caudal también lo tenemos, el peso específico ya tenemos el H, y el resultado que a mí me dio fue 33,2 kilowatts. Entonces así se desarrolla este problema. Por cosa de tiempo, son las 2, nos quedan 10 minutos. Aquí les quiero analizar el caso 2, se lo voy a subir todo desarrollado. Igual nos queda la próxima ayudantía, que es para lo del jueves justo antes de la prueba, y el viernes, y bueno, para el viernes les va a convenir, los que tienen el viernes. Yo voy a subirlo, porque este es de clase 2 y el otro ejercicio es de clase 3. En este se busca dimensionar el diámetro de la tubería, y en este se busca el caudal, si no mal recuerdo. Sí. En los clases 2 te dan la longitud, el diámetro y la caída de presión. Y buscas el caudal. Esto lo tienes y te busca el caudal. Que pasa por este sistema. Entonces, voy a subir el ejercicio, véanlo, estudienlo, y para la próxima clase, porque ustedes ven que aquí los ejercicios son muy largos para explicarlo. Directamente llego a la clase y ustedes me preguntan. O sea, voy a empezar a hacer el ejercicio, pero lo voy a hacer rápido. Entonces, para que ustedes ya estén leídos y sepan más o menos los ejercicios antes de la prueba, y me consulten sus dudas más que nada. Así que eso. Y para terminar voy a introducir más o menos cómo se empezaría este ejercicio. El de clase 2. Entonces, como le dije, clase 2, ¿cómo sabemos que es clase 2? Si tenemos longitud, diámetro y la caída de presión. Desde un depósito elevado se abastece de agua a un canal de regadío. Es decir, aquí está el depósito, cae agua, a través de la válvula se abre y se riega un regadío. Entonces, ¿aquí qué se tiene? Dice, calcula el flujo volumétrico. Ya al pedir el K, perdón, o sea, el Q, ya directamente deben saber que es clase 2, porque le está pidiendo el caudal. Después le da la viscosidad cinemática, que esa no es μ, esa es esa letra. Recuerden que el Reynolds es densidad, velocidad, diámetro, dividido viscosidad. Si esto la juntan, la viscosidad dividido la densidad es igual a la viscosidad cinemática, que vendría siendo eso. Entonces el Reynolds les queda velocidad, diámetro, dividido ese valor. Y aquí se utiliza del punto A al punto B de referencia y obtenga la velocidad de salida del flujo y el flujo volumétrico. Aquí que le entrega la tubería, entonces tiene el diámetro, aquí les da la longitud, tienen el largo. No hay cambio de sección en la tubería, entonces el caudal es el mismo, la velocidad es el mismo, el área la misma. La velocidad no la tenemos que obtener la velocidad para obtener el caudal. Ahí está es el fondo del problema del ejercicio. Y aquí tenemos 30 metros de tubería y otros 10 metros de depósito en altura. Entonces ustedes lo primero que hacen es lo que yo digo, identificar los que le piden, ya saben que es de clase 2, ver lo que les dan, y aquí las únicas pérdidas que tienen van a ser entrada,
un codo, válvula y la pérdida por fricción. De aquí a acá y de aquí a acá. Recuerden, en la misma tubería. Solamente que la longitud, tienen 2 tramos de longitud. Entonces el primer paso, como en la anterior, es hacer la ecuación de energía del sistema, desde de los dos extremos, desde A hasta B. Ya teniendo eso realizado, después ahí van a ver qué valor les falta, van a ver qué les va a faltar las pérdidas, calcular las pérdidas. Al calcular las pérdidas se van a dar cuenta que las pérdidas todas dependen de la velocidad de la velocidad que pasa por acá, se mantiene constante, y que es la misma que la velocidad de salida, que no la sabemos. Entonces le va a quedar todo en función de la velocidad dentro de las pérdidas. Y como les queda la velocidad, no van a poder calcular el factor de fricción. Entonces ahí deben hacer el proceso iterativo que yo les decía. Considerar un Reynolds turbulento, aquí si entra ahí en la rugosidad, entran al diagrama de Moody o utilizan la fórmula y obtienen el factor de fricción. Y ahí van a tener que iterar sí o sí, porque como ustedes no saben, supusieron un Reynolds completamente turbulento o un factor de fricción entre el rango que está trabajando la curva de rugosidad relativa, lo que le había explicado antes, de identificar el rango también entre los 2 puntos máximos de la curva que les pertenece. Ahí van a tener que iterar sí o sí, porque eso es estos tipos de clase 2. Y cuando iteran, al final van a obtener la velocidad dada. Después de tener la velocidad dada, van a poder calcular el caudal. Y así es como se resuelve este tipo de ejercicio. Y por último, recuerden, esto yo lo voy a subir detalladamente cada paso, y la última ayudantiva, que es la próxima semana, puedo resolver dudas, vean bien los ejercicios, háganlo ustedes mismos, y ahí me consultan. En la de clase 3 no es muy diferente a los de clase 2, en el sentido que ustedes, ¿qué van a pasar? En vez de la velocidad B, en su ecuación de pérdidas de carga, en cuando hagan el HF, les va a quedar claramente todos los K, los F, multiplicado por B y todo el tema, pero el B lo tienen. Pero aquí, los F van a depender del diámetro. Y los K, generalmente ahí, ¿qué se hace? No te dan el K como número, sino que te dicen que K es igual a F, a un F, por una longitud equivalente dividido el diámetro. Y eso se entra a una tabla de longitud equivalente, o si es que te dan la relación. La profe me dijo que ella generalmente da la relación. Por eso yo, en este ejercicio, yo como dato les doy la relación de la longitud equivalente partido al diámetro del codo, por ejemplo, de la válvula. Entonces, en vez de K, utilizan esa forma. Y al final, ¿qué pasa? Queda todo en función del diámetro. Y ahí también hay que hacer una pequeña iteración. Que se calcula el diámetro, se entra a la cédula y se busca el diámetro menor que cumpla las condiciones de flujo, es decir, de velocidad y presión que uno obtiene. Así que así se resuelven los de clase 3. Y igual, repito, esto yo lo voy a subir hecho y me consultan la próxima clase antes de la prueba. ¿Alguna duda, consulta? Yo tengo una consulta. Dime. En el ejercicio de clase 2, entonces, ¿Sí? la velocidad de entrada o la de suministro y la de descarga es la misma, ¿cierto? No cambia la velocidad. ¿O va a haber una velocidad distinta? No, perdón. Aquí Cuando es estás 0 haciendo... y
desde aquí, la velocidad, digamos, B, le llamo B, va a ser la misma en todo el tramo hasta la salida. Ya esa era mi consulta. Bueno, y en ese caso no habría un H sub B, porque no hay una bomba, ¿cierto? No hay un H sub P. ¿A qué le llamas HP? Al que habíamos visto anteriormente, pero creo que era el caso especial porque había una bomba entre medio, ¿no? Que no... mm, Ah, ¿te refieres al H de la bomba? sí, sí, eso mismo, H la bomba. Ah, ya. Ah, no, no, es que te entendí HP, pero H bomba, HP. Ujú. Sí, Claro, ese H que lleva la ecuación general, que es el trabajo que produce la bomba sobre el fluido. ya, perfecto. Vale. Sí, por eso aquí no tendría ese H, porque la Mm, única H que tiene son de las pérdidas menores que es por fricción y por la válvula. ya, muchas gracias. Y el fluido pues, se mueve por gravedad, así que no necesita bomba. Claro. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo ninguna? Ya. Dejamos la avión hasta aquí. Estudien, cabros, en la última prueba. Y generalmente estos ejercicios son siempre iguales. Hace uno o dos de cada tipo y ya sabes cómo hacer los demás. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día. Y recuerden preguntarle a la profe si tienen que iterar o no y obliguen a, o sea, ¿cómo se llama?